Todos pensábamos y todos creemos que en la Iglesia Católica, Santa Católica Apostólica, la Iglesia de Jesucristo, pues debe de ser guiado por el bien. De hecho, se nos ha hecho creer siempre de que todo es obra del Espíritu Santo y de que tenemos que confiar en la Iglesia Católica. Y pues, lamentablemente así es, en gran parte, si sobre todo tomamos en cuenta que nuestra Iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Pero resulta que los que están en la Iglesia Católica, los que están en el poder de la Iglesia Católica, hacen algo o hacen las cosas a veces turbias o chuecas. Una de ellas, por ejemplo, es que en la Iglesia Católica existe una lista negra. Eso es lo que vamos a hablar. La pregunta es la siguiente: ¿realmente existe una lista negra? Al menos con el Papa Francisco sí lo podemos comprobar. Y vamos a ver cuál es esa lista negra, mostrando a unos cuantos, pero que sin duda alguna estaban en la lista y solo fue cuestión de tiempo para que el Papa uno a uno los fuera expulsando de la Iglesia Católica, abusando de una forma brutal de su poder que Dios le puso en la tierra. No tuvieras poder sobre mí si no te viniera de lo alto. Amados hermanos en Cristo, siguiendo con la línea esta, los pontífices, los obispos, ¿tienen poder? Por supuesto que tienen poder. Y hablamos que son de los únicos que tienen poder porque el sacerdote, el párroco, tiene algún poder pero delegado del obispo. En ningún momento, y no debe ser así, el párroco tiene que estar por encima del obispo, por supuesto que no. Entonces, los que reinan aquí en cuanto al poder son los obispos y el papa, por así decirlo. Los obispos son sucesores de los apóstoles, hijos de los, bueno, sucesores de los apóstoles, para que quede así, y son los que mantienen el poder en la Iglesia Católica. Pues resulta que el Papa Francisco se ha adueñado de ese poder, y es un poder que tiene por el cargo que desempeña, pero lo ha utilizado de una forma arbitraria, de una forma convenenciera, de una forma hasta sus propios fines. Y por mucho que usted quiera taparlo o por mucho que usted quiera negarlo, en 10 años creo que se ha visto para dónde van los tiros o para dónde van los vientos. Y esa parte es el modernismo en la Iglesia Católica. ¿Hay una lista negra? Sí. Hemos visto destitución de sacerdotes por obispos. Hemos visto destitución de obispos por el Papa. En este caso vamos a hablar del Papa. ¿En su pontificado existe una lista negra? Por supuesto que sí. Y Monseñor Strickland es el último de esa lista negra y vamos a ver a continuación cuál es esa lista negra. Con motivo de la inexplicable o del inexplicable cese del popular obispo Joseph Strickland, eh, hay medios de comunicación que están publicando, por ejemplo, la lista negra del Papa Francisco, al menos en lo que se le conoce hasta el día de hoy. Sabemos que esta lista no va a terminar aquí, pero sí, hasta el día de hoy es el último Monseñor Strickland. Vamos a comenzar por el inicio o por el principio de esta lista negra. Tenemos al obispo paraguayo Rogelio Ricardo Olivero Plano. ¿Quién es este obispo? Te lo vamos a mostrar a continuación. Eh, al parecer es este obispo, el paraguayo. Fíjate bien. Fue privado de su diócesis mientras se encontraba en Roma, solo un año después de comenzar el pontificado del Papa Francisco en 2014. El nombramiento de un administrador apostólico para su sede, la diócesis de la Ciudad del Este, llegó a final de una visita apostólica y estuvo motivado por graves razones pastorales en nombre del bien mayor de la unidad de la iglesia local. Este obispo fue miembro del Opus Dei y obispo decidente de la mayoría de los episcopados de Paraguay. Fue presionado para que dimitiera, y como el obispo Taylor rechazó esta opción, trató entonces de entrevistarse con Francisco, calificando su cese de una decisión infundada y arbitraria de la que el Papa tendría que dar cuenta y responder ante Dios, más que ante mí, dice el obispo. Este señor, menos de un año después,
Bueno, dice que él tenía que tenía que responder el Papa ante Dios, ¿no? Más que ante él. Ese es el primer caso que el Papa Francisco quitó por la fuerza de su poder a otro obispo. Continuamos con el siguiente, el Monseñor Fernández. Aquí lo puede ver también en pantalla, se lo voy a mostrar. Este es Monseñor Fernández, también ya lo conocimos y aquí sí tuvimos la oportunidad de hablar de él. Otro caso que no es explicado, aunque sí es explicable, es el caso de Monseñor Daniel Fernández Torres. Tiene 57 años en ese tiempo. También se le invitó también a renunciar. También rechazó la opción de la renuncia y su cese fue rápido, igual por razones pastorales y por razones supuestamente por luchar contra los tatuajes en su país. En 2021 le tocó por primera vez al arzobispo de París, otro obispo que tenemos aquí también en pantalla. Aquí lo puede ver. Otro obispo, es en París. Nombrado por el propio Francisco en 2014, es Michel Aupenti. Según esto, a ese obispo le achacaron que tenía una relación con una mujer que no llegó a ser probada y se le pidió su dimisión. Papa Francisco, por ejemplo, de vuelta en su viaje de Grecia, había explicado que él aceptó la dimisión de este obispo, no por la verdad, sino porque el obispo era un hipócrita. El obispo tiene 72 años y sigue sin cargo, aunque, vamos a ver cómo vemos aquí adelante, eh, la justicia o los casos civiles las autoridades civiles nunca le pudieron encontrar nada. A pesar de eso, el Papa Francisco lo tiene sin cargo. Ha habido otros casos más, no nomás es esto, no nomás han sido estos. Por ejemplo, el cardenal Raymond Burke, que usted ya conoce, hasta entonces fue prefecto del Tribunal Supremo de la Firma Apostólica, fue nombrado patrono de la Soberana Orden de Malta, con solo 66 años de edad. Desde el pasado mes, de este mes de junio, el cardenal estadounidense es uno de los hombres más representativos del alineamiento católico, con la línea del actual pontificado. También fue quitado por el Papa. En realidad no tiene trabajo y no tiene nada que hacer, alejado por el Papa Francisco. Cuando el Papa nombró al entonces Monseñor Giovanni Angelo Bessiou, también fue alejado, otro que lo acusan de fraude y que el Papa Francisco también lo quitó. Este último es el cardenal Angelo Bessiou, es muy peligroso y sustituyó al cardenal Burke en la Secretaría de Estado, creado cardenal, luego nombrado prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Es otro de los grandes purgas de este pontificado. El 24 de septiembre se le declaró delincuente y todavía sigue en un juicio en el Vaticano que es interminable. También tenemos al cardenal Müller, el cardenal Roberto Sara, al obispo Agüer, al cardenal Ladaria, sí, al cardenal Ladaria, al obispo Monseñor Gaswin, secretario de Benedicto XVI, y podemos seguir la lista, sin contar a sacerdotes como por ejemplo el padre Pavone. ¿Esta es la lista negra del Papa Francisco? Sí. Por ejemplo, quise yo nombrar estos obispos, porque vamos a ver, por ejemplo, este obispo, el del Opus Dei, este obispo, este del Opus Dei, creo que ya murió, si mal no llegó a las fuentes, ya murió. Quiso entrevistarse con el Papa, él estaba en Roma y lo quitaron y rápidamente, primero le dijeron que se fuera, lo invitaron a que se vaya, no por las buenas, según Francisco. Papa Francisco no quiso, andaba en Roma y lo destituyeron. Rápido llegó un administrador apostólico y este obispo quiso debatir defenderse, pues, y no hubo quien lo escuchara. Ya murió y por eso dijo, el Papa tiene que dar la cara por esto, responder de esto ante Dios más que ante mí. Bueno, este es obispo, por oponerse a los tatuajes, por oponerse a las prácticas del mundo, también fue destituido en Puerto Rico. También se negó a renunciar porque no estaba haciendo nada malo y entonces resulta que el Papa lo sacó por las malas, ¿no? Por los tatuajes. Y luego tenemos a este obispo también francés que le piden, le echaron la culpa de que tenía una relación con su secretaria, no le demostraron nada, el Papa lo obligó a que renunciara, este obispo sí renunció, pero resulta que es inocente y entonces resulta que, bueno, pues aunque es inocente, el Papa lo tiene sin cargo. Tenemos a Müller, tenemos a Sara, tenemos a Gaswin, otro obispo también, tenemos a Pavone y tenemos a Strickland, el último, que fue expulsado por el Papa Francisco. Entonces, esto habla de algo muy importante. Esto habla de que existe una purga.
quito a los que no me convienen, quito a los que me estorban. Y todos estamos atónitos cuando vemos que los modernistas, los herejes, los cismáticos, como ya lo dijo Müller, solamente así se puede expulsar a un obispo. Los cismáticos, los herejes, son llamados a ser cardenales, promovidos por el Papa, apoyados por el Papa. Sin duda alguna, la expulsión o el abuso de autoridad con Monseñor Strickland va a dar mucho que decir. Y sobre todo, critican al Papa de un abuso de autoridad, abuso del derecho divino, abuso del derecho que Dios les ha dado y sobre todo califican al Papa de ser un abusivo, ¿sí? Un abusivo porque está usurpando lugar que no le pertenece y es el de maltratar a sus obispos. Por eso dicen que Strickland solo es el último. ¿Habrá más? No sabemos. Pero este es este es, ¿cómo se llama? La forma que tiene el Papa de tumbar cabezas y de amedrentar a los obispos. Es lamentable porque parece que las palabras oscuras de que hay unas fuerzas en el Vaticano, incluso las dijo Monseñor Strickland, son completamente verdad. Y eso nos debe de poner a temblar a los católicos, porque entonces se está imponiendo el imperio satánico en la Iglesia Católica, diluyendo la verdad, cambiando la doctrina, modificando la doctrina, cambiando todo, quitando, poniendo, se está imponiendo en la Iglesia Católica. Y por más que nosotros querramos defender, no podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que el obispo que quiere hablar la verdad, el obispo que quiere defender la Iglesia Católica, va a ser expulsado. En realidad, esto puede provocar dos efectos. Uno, o que se rebelen múltiple cantidad de obispos y entonces se le arme al Papa la revuelta, o que todos o la mayoría se callen. Sin embargo, es importante ver que también esto, una vez que muera el Papa Francisco o se vaya, puede tener consecuencias para el cónclave. Hay muchos cardenal también, sobre todo los de Asia y los de África, son los que nos pueden de alguna otra manera equilibrar la balanza. Es lamentable, es imperdonable que exista una lista negra en la Iglesia Católica, sin embargo existe y es terrible para nuestra salvación. La lista negra del Vaticano. Y puede hacer más, ¿no? Puede haber muchos más. Pero hay una lista negra, no es un caso aislado. Al parecer es un modus operandi del Papa Francisco. El poder que se le dio para unir la iglesia lo usa para sus propios beneficios. El poder que se le dio para llevar el evangelio lo usa para llevar el cambio climático, la conversión ecológica. Esto da terror, esto da miedo, eso nos pone a pensar y sobre todo nos hace hacernos una pregunta. ¿En qué manos estamos? ¿Y qué nos dejará cuando muera el Papa Francisco?